tema central es, ¿se acuerdan, hermanos? La verdad presente en Deuteronomio, ¿verdad? Este libro de Deuteronomio, hermanos, lo encontramos en varias ocasiones en los evangelios. De hecho, nuestro Señor Jesús hacía mención, ¿verdad?, a este libro en muchas ocasiones, lo hizo, ¿verdad? Por eso hay mucha relación en este libro en particular del Pentateuco y pues los evangelios, ¿verdad? La verdad presente, hermanos. ¿Cuál es la verdad presente? Cuando habla de la verdad presente, habla de la verdad presente de nuestros días, ¿verdad? Entre otras cosas, por supuesto, pues tenemos el sábado y la pronta venida de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Son los dos pilares más fuertes donde se apoya las doctrinas de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que en este trimestre, hermanos, encontraremos pues mucha información. Veremos cómo se relaciona, ¿verdad?, la verdad que era presente en los tiempos de Moisés y que está directamente ligada con la verdad que ahora, ¿verdad?, pues nosotros apoyamos toda nuestra fe. Bien, el título de la lección de esta semana es La lección de historia de Moisés. Después de salir de Egipto, hermanos, el pueblo de Israel, ¿verdad?, lleva a cabo un pacto con nuestro Dios en el monte Sinaí y de ahí se dirigen directamente a poseer la tierra que se les había prometido. Pero en vez de poseerla, hermanos, tuvieron que vagar por el desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Es increíble que un trayecto, ¿verdad?, que a pesar de que tan despacio se meneaba el pueblo, se movía el pueblo hacia la Canaán celestial, pues no les iba a tomar más de justamente y precisamente 40 días en llegar, pero les tardó 40 años. ¿Debido a qué cosa, hermanos? Debido a su rebeldía, ¿verdad? Pero en esta parte del sábado quiero que analicemos otro punto en particular. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, es el texto para memorizar, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermanos, nosotros sabemos, ¿verdad?, que en el libro de Deuteronomio, ¿verdad?, así nomás viendo someramente pudiéramos decir, y con cierta razón, que el personaje principal es Moisés, porque aparece a lo largo de todo el libro de Deuteronomio. Pero nosotros, hermanos, a estas alturas debiéramos de saber que realmente el personaje central de este libro, ¿quién es? Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús es la veta de oro, ¿verdad?, que corre a través de todas las escrituras. Y por supuesto que el libro de Deuteronomio no es la excepción. Pero Moisés, ¿verdad?, está allí, aparece. ¿Por qué? Porque Moisés fue no solamente el líder espiritual del pueblo, sino que fue el autor de todo el Pentateuco, ¿verdad? Fue el que escribió, ¿verdad?, acerca de la creación, acerca de la caída, acerca del plan, ¿verdad?, de redención también, aunque de manera breve y escasa, acerca del diluvio. Y Moisés está en todos lados, ¿no? Dice el párrafo final del sábado, básicamente, justo cuando los hijos de Israel están por entrar en Canaán, Moisés les da una lección de historia. Un tema que se repite en toda la Biblia. Recuerden lo que el Señor ha hecho por ustedes en el pasado. No tenemos nada que temer en el futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor
nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Saben, hermanos, el pueblo, como ya veremos más adelante, el pueblo de Israel estando allí enfrente, listo para entrar en la Canaán celestial, ¿verdad? Después de caminar aproximadamente unas 6 semanas a través del desierto, estaba listo para poseer la tierra. Pero ¿qué sucedió? Lo veremos más adelante, pero ellos se rebelaron contra Dios estando a un paso de entrar. Desconfiaron de Dios. No, ¿verdad? No vivieron y no sintieron lo que nos decía el párrafo que acabamos de leer. No confiaron, no recordaron lo que el Señor había hecho por ellos a lo largo de su corto peregrinar hasta ese momento, de las maravillas que hizo Dios con ellos, ¿verdad? Porque ellos vieron su gloria, vieron lo que el Señor hizo en Egipto y cómo lo sacó, cómo atravesaron el Mar Rojo y todo lo que nosotros sabemos. Sin embargo, ellos no tuvieron la confianza en nuestro Dios. Saben, hermanos, que si nosotros también olvidamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, si nos dejamos, ¿verdad?, de eso y no recordamos y no agradecemos, podemos correr la misma suerte que el pueblo de Israel. Porque nosotros también estamos muy cerca de poseer nuestra tierra, la tierra prometida. Vamos pues a la parte del lunes, la parte del domingo, que habla acerca del ministerio de Moisés. Hermanos, hablar del ministerio de Moisés es hablar quizá uno de los más grandiosos ministerios que un hombre mortal, ¿verdad?, haya realizado en la historia de la humanidad. Yo creo que Moisés, hermanos, es el personaje más importante, ¿verdad? Por supuesto, después de Cristo no hay comparación de toda la historia. Porque, como ya mencionamos hace un momento, él, si nosotros conocemos acerca de dónde venimos, es por Moisés. Porque él escribió pues, los libros del Pentateuco, donde nosotros recibimos toda esa información, sabemos acerca de cómo fuimos criados, acerca de cómo fue creado este mundo, acerca de la caída, pero también de las promesas, ¿verdad? Acerca del diluvio de Abraham, de los evangelios, de todas las cartas de Pablo, en sí de toda la escritura, porque todos ellos, los autores de todos los libros de la Biblia, hacen mención de Moisés y todos hablan acerca de Moisés. Por eso se escribe acá y dice así: es difícil medir adecuadamente la influencia de este hombre, para nada perfecto, pudo ejercer para Dios porque amaba al Señor y quería servirlo. Una vez escuché en un sermón del pastor Félix Cortés, y él decía acerca de Moisés, su tema estaba centrado en Moisés y su obra, y él mencionaba que todo lo que nosotros miramos a nuestro alrededor en este mundo, hermanos, todo lo que nosotros veamos, todos los avances de la ciencia, de la ciencia en todas las áreas, de la medicina, de la física, de la astronomía, ¿verdad?, de la economía, en el aspecto social y político, todo, absolutamente todo, está relacionado directamente con lo que hizo Moisés, con Moisés. Y sería cuestión, ¿verdad?, de analizarlo en otra ocasión, pero, ¿verdad?, estos grandes hombres, estos grandes pensadores, ¿verdad?, investigadores, han llegado a esta conclusión, que Moisés está ahí. Así que cuando nos refiramos a Moisés, hermanos, refirámonos a Moisés con respeto, porque saben, Moisés no está muerto, hermanos, Moisés está vivo, o sea, él existe, está en los cielos, ¿verdad?, disfrutando de lo que el Señor le preparó y le otorgó. Es grandioso. Dice aquí, aunque Moisés no tuvo nada que ver con el pecado del pueblo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Moisés, hermanos? Esto es otro rasgo del carácter de Moisés a destacar. Pues él intervino como un, ¿qué cosa? Como un intercesor, ¿verdad? Sabemos que cuando
Dios entregó las tablas de piedra. ¿Qué pasó con el pueblo? Apenas les había dicho que no, les había entregado las tablas de piedra cuando ellos empezaron a qué cosa, a transgredir la verdad, a transgredir los mandamientos y hicieron un becerro de oro. Y Moisés, ¿qué hizo, hermanos? Moisés intercedió, ¿verdad?, por el pueblo. Dice acá un párrafo: por lo tanto, al principio de la Biblia tenemos una poderosa expresión de sustitución, hablando de lo que hizo Moisés, en la que Dios mismo, en la persona de Jesús, llevará sobre todo el peso y el peso y el castigo de nuestros pecados. ¿Verdad? Dios le dijo que cargara, por favor, que cargara con el pecado del pueblo. Después de todo, la única manera de que nuestros pecados sean perdonados, ¿verdad?, son así como Moisés lo pidió. Moisés le pidió a Dios: Señor, yo te pido que los perdones, o sea, que cargues con el pecado del pueblo, ¿verdad? El pecado no puede pasar por alto, Señor, pero entonces tú cárgalo, carga el pecado. Dice, de hecho, muchos siglos después, Pedro escribió acerca de Jesús también, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, podemos decir pues con toda certeza que Moisés fue un precursor de lo que Jesús haría por nosotros, ¿verdad?, en el futuro, o en el pasado, ¿no?, ya para nuestra época. La pregunta acá es: ¿qué tan parecidos somos a Moisés, hermanos? ¿Qué tan dispuestos estamos a amar, ¿verdad?, porque lo que hizo Moisés fue grandioso, era una expresión de amor para su pueblo, ¿verdad? Un pueblo tan difícil, un pueblo tan batalloso, ¿verdad?, nada fácil de sobrellevar, que lo criticaban y renegaban de él, pero Moisés siempre estuvo dispuesto, ¿verdad?, a estar ahí y estar del lado del pueblo. Hermanos, si hay algún comentario, ¿verdad?, si el Señor ha puesto en su corazón alguna aportación, no se reprima, ¿verdad? También usted puede aportar algo. ¿No hay ningún comentario? Sí, Alma. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Como decíamos también, era un precursor, ¿no?, de lo que Jesús haría por nosotros. Bueno, me diste la pauta para leer este texto, que se me estaba pasando, ¿verdad? Dijo Moisés: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, hermanos, Moisés, ¿verdad?, estuvo dispuesto incluso a perderse, ¿verdad?, a perder su alma, con tal de que el Señor pues perdonara al pueblo, ¿verdad? O sea, qué grande manifestación de amor de parte de Moisés. Y como digo, el pueblo no lo merecía, ¿verdad?, como ninguno de nosotros merece la salvación, pero es grandioso. Ahora, en la parte del maestro con relación a este tópico, los autores dicen, ¿qué tan bien estuvo eso de parte de Moisés, ¿no?, que haya decidido perder o estar dispuesto a perder su salvación, una salvación que cuesta tanto, ¿no?
que cuesta el sacrificio de Cristo. Eso es como para que nosotros meditemos. Sí, hermano, adelante, Max. Sí. Ujú. Exactamente. Hermanos, gracias Max. O sea, Moisés no quería perderse, hermano. O sea, ¿cómo iba a querer perderse, no? Sabiendo, si alguien sabía lo que Dios tenía preparado para nosotros, ¿verdad? Era Moisés, o sea, él no quería perderse eso. Y Dios no lo iba a permitir. De hecho, fíjense lo que dice el versículo 33 ahí en Éxodo 32, 33 dice, y Jehová respondió a Moisés, después de que Moisés le dijo que lo rayese lo rairara del libro de la vida, dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Verdad? O sea, como diciendo, ¿qué estás diciendo? No, eso no va a pasar contigo. O sea, el pueblo pecó y a él lo voy a raer, no a ti. Sí, Pastor Benjamín. Muy bien, muchas gracias, pues efectivamente, ¿verdad? Y que también en su momento, en un momento dado, podamos nosotros llegar también hasta los límites a los que llegó Moisés, ¿verdad? En el afán de poder salvar a los demás. Vamos a ver el siguiente día del lunes. El tiempo nos gana. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutos más. Okay. Habla acerca de la profecía cumplida, ¿verdad? Del hecho, que es triste hecho, ¿verdad? Que sucedió allá en Cades Barnea, en la rebelión del pueblo, ¿verdad? Cabe mencionar, hermanos, también que, por ejemplo, en Números 14, de versos 22 y 23, no lo vamos a leer porque el tiempo nos ganó, pero el Señor, ¿verdad? Hablando con Moisés, hace referencia a 10 veces, hermanos. Escuchen esto, 10 veces que el pueblo tentó a Dios, ¿verdad? Es interesante, yo estuve tratando de encontrar las 10, no
no estoy diciendo que no existan, pero conté como 5 veces y deben estar esas 10 ahí. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la Escritura, ¿verdad? Y si usted busca esas 10 veces, usted se dará cuenta que fueron 10 veces. Y como les digo, no las conté, no las pude contar todas. No sé si esta también es parte de las 10, pero el punto es, ¿verdad?, que cuando terminó la expedición, ¿qué fue lo que sucedió? Nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Fueron mandados 12 espías a que reconocieran la tierra. 2 de ellos, ¿verdad?, Josué y Caleb, llegaron con muy buenas noticias, ¿verdad?, llenos de ánimo, pero 10, ¿verdad?, no, llegaron aún trayendo, ¿verdad?, las evidencias de la tierra donde fluía leche y miel, aquel gran racimo de uvas, pues se alegraron por ello, pero cuando ya, ¿verdad?, vieron la necesidad de avanzar, desanimaron al pueblo. Y el pueblo pues se desanimó porque era la mayoría, ¿verdad?, quien llegaron con una actitud bien negativa. Bueno, hermanos, para hacer la historia corta, ¿verdad?, esto no le agradó al Señor. El Señor se sintió profundamente, ¿verdad?, en palabras humanas, profundamente pues ofendido, ¿verdad?, por ello. Y pues bueno, les dio una profecía y les dijo, ¿saben qué? Les digo, la expedición duró 40 días, así que ustedes van a navegar por el desierto 40 años. La profecía se cumplió, porque en el discurso, ¿verdad?, de Moisés, pues él le está diciendo, miren, hace 40 años que nosotros estuvimos en esta misma situación, en los límites, ¿verdad?, para poseer la tierra, y el pueblo renegó, el pueblo no se animó, el pueblo tuvo temor, de nada le importó, ¿verdad?, haber recordado y visto la gloria de nuestro Dios, de haber sido testigos de todo lo que Dios hizo en favor del pueblo. No creyeron, y lo que Dios quería era únicamente que confiaran en Él y avanzaran y poseyeran la tierra. Bueno, la profecía se cumplió. Y esto, hermanos, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Verdad que así como el Señor es bien preciso en las cosas físicas, en el sentido de la rotación de la tierra, de los movimientos de los astros, etcétera, etcétera, que la ciencia nos permite conocer, vemos cómo el Señor también es bien preciso en las cosas espirituales, ¿verdad? No es la única profecía que nosotros conocemos que se ha cumplido, ¿verdad? Conocemos muchas otras profecías, especialmente las profecías de Daniel, ¿verdad?, de los 1260 días, de los 2300 días, ¿verdad?, que están ahí en Daniel, de la profecía de la estatua, de la profecía de las bestias, en fin, hermanos, conocemos estas profecías y vemos cómo estas se han cumplido al pie de la letra. Pues, ¿qué nos dice, hermanos? ¿Qué nos dice esta parte de la lección a nosotros? ¿Alguien quisiera comentar? Bueno, pues, sí, hermana María. Ujú. Gracias, hermana. Sí, muy bien, hermana, perfecta su aplicación, ¿verdad? Efectivamente, nosotros hoy en día estamos en la misma situación. Si nosotros, hermanos, de nuevo, no recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado, pues seguramente que no vamos a avanzar, ¿verdad?, como debemos de avanzar. Vamos a avanzar todos desconfiados, ¿verdad?, con temor. Y esto, hermanos, al final es una ofensa para nuestro Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos ha librado a cada uno de nosotros de, ya aplicándolo a nuestra vida, a nuestro diario vivir, nos ha bendecido mucho, nos ha librado de muchos peligros.
estamos viviendo una situación bien difícil de pandemia, ¿verdad? Donde ha muerto gente que nosotros hemos conocido. Y yo no puedo evitar preguntarme, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué él sí murió y yo estoy aquí? No, hermano, no es porque tengamos más defensas, no es porque tengamos un mejor sistema inmunológico, ¿verdad?, que las personas que bajaron al descanso. Dios solamente sabe, yo no tengo la respuesta, pero el Señor sabe por qué, ¿verdad? El Señor sabe por qué. Lo que sí sabemos es que Dios cumple sus promesas, para bien y para mal, ¿verdad? El Señor les prometió que iban a navegar y vagar por el desierto por 40 años y así sucedió, ¿verdad? Pero el Señor también tiene promesas buenas, bonitas, maravillosas para nosotros y el Señor también las va a cumplir. Pasamos rápidamente, hermanos, allá a la parte del martes, ¿verdad?, que habla acerca de la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Porque el Señor nunca abandonó a su pueblo. Moisés, ¿verdad?, a través de Dios habla y les dice: mirad que yo os he entregado la tierra, entrar y poseer la tierra. Y Jehová juró que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. ¿Y qué más les dice, verdad? Jehová dice: los multiplique 1000 veces, los haga grandes, ¿verdad? Los haga una nación grandes. Y esta bendición, hermanos, se cumplió, ¿verdad? A pesar de que Dios les habló de un castigo, el Señor nunca los abandonó. El Señor los estaba castigando porque ellos fueron rebeldes y estuvieron vagando en el desierto, ¿verdad?, por 40 años. Pero en esos 40 años, hermanos, nunca dice, de hecho, el Nehemías, ¿verdad?, en su libro de Nehemías hace mención a esto y dice Nehemías: nunca tuvieron necesidad de nada, ¿verdad? Nunca se les gastaron sus ropas, ¿verdad? El Señor estaba con ellos. ¿Cómo es posible que su ropa haya durado tanto, verdad? ¿Cómo es posible que sus zapatos hayan durado todo este tiempo? ¿Cómo es posible que no haya habido enfermedad? No había vacunas, no había médicos, hermanos, no había hospitales, ¿verdad? Sin embargo, ellos eran sanos y estaban siempre, pues, fuertes, ¿no? Y nunca tuvieron necesidad de nada, porque ¿qué cosa? El Señor estaba con ellos, hermano. El Señor los estaba dirigiendo. Y esto, hermanos, no solamente eso, ¿verdad?, sino que el Señor les proveyó otro tipo de, digamos, de ciencia, ¿por qué no decirlo?, para que ellos fueran fuertes. Y les hablo de la organización, ¿verdad? El pueblo, ¿verdad?, fue un pueblo organizado. Dios, a través de Jetro, hace que Moisés, ¿verdad?, organice al pueblo. Y eso era también para su bien, para su buen funcionamiento, para que donde hay organización, hermanos, donde hay orden, está Dios ahí. Y es importante que también tomemos en cuenta eso. ¿Algún comentario, hermanos? Ya el tiempo ya nos está ganando, tenemos 5 minutos nada más. Podemos hablar también de manera somera, un poco más profundo acerca de Cades Bernea, ¿verdad? La rebelión de nuevo que el pueblo estuvo ahí, pero la manera como Dios permite que Moisés haga este razonamiento, ¿verdad?, que encontramos ahí en Números 14, 16. Voy a invitarles a abrir nuestras Biblias en Números 14, 16. Dice así: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. ¿Quién dijo esto?
¿Quién dijo esto, hermanos? Moisés, ¿verdad? Estoy tratando de resumir, ¿verdad? Pero si no podemos captarlo, podemos leer un poquito más atrás. Porque Jehová quería destruir al pueblo, hermanos, por su rebeldía. O sea, dijo, mira, hazte un lado, voy a destruir este pueblo y voy a levantar otro pueblo más fuerte, ¿verdad? Que tenga otra cerviz, ¿verdad? Que pueda ser sensible a lo que yo le estoy diciendo. Entonces dijo Moisés, híjole, pero ¿cómo que lo vas a matar? ¿Verdad? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los demás pueblos? ¿Qué van a decir? Que al final de cuentas ellos no van a decir que el pueblo era rebelde. Ellos van a decir que tú no pudiste meterlos, ¿verdad? Los sacaste de Egipto, pero que no pudiste meterlos en la tierra que tú les prometiste. Y como no pudiste meterlos, ¿verdad? Pues por eso los mataste. Y hermanos, Dios pudo haber dicho, bueno, y a mí qué me importa los demás pueblos. A mí lo que me importaba era el pueblo que no hizo caso y que no desobedeció. Pero saben una cosa, hermanos, a final de cuentas, ¿verdad? Y yo digo este argumento es bien importante porque a final de cuentas, ¿verdad? Todo lo que Dios había querido hacer con Israel no era solo para el bien de Israel, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No era solo para el bien de Israel, también lo era para toda la humanidad en su conjunto, ¿verdad? Porque la nación de Israel, dice el texto, iba a ser una luz para el mundo, un testimonio para los antiguos sobre el amor, el poder y la salvación que se encuentran en el verdadero Dios y no en los ídolos inútiles que estos pueblos adoraban. Qué apropiado, hermanos, el razonamiento de Moisés, ¿verdad? Quiera el Señor, hermanos, ¿verdad? No vamos a poder hablar acerca de la iniquidad de los amorreos, porque aquí en la parte ya del jueves, ustedes saben quiénes eran los amorreos. Era una nación cruel, ¿verdad? Que el pueblo de Israel destruyó y que destruía ancianos, ¿verdad? Mujeres, doncellas y niños. Y ahí es donde entra un conflicto, ¿verdad? En nosotros. ¿Cómo es que Dios permitía que los niños fueran destruidos? Saben, hermanos, solamente les puedo decir esto porque el tiempo se nos ha terminado. Todas las preguntas que usted tenga acerca de esto y todas las preguntas que tengo yo acerca de este punto serán contestadas en el milenio, hermanos. Amén. Vamos a entender y le vamos a dar honra y gloria a Dios y vamos a decir, Señor, ¿verdad? Qué grande eres, qué sabio, ¿verdad? Y nosotros ahorita no entendemos, no nos cabe en la mente eso. Pero para eso es el milenio, hermanos, para que nosotros hagamos todas las preguntas y todas nuestras respuestas serán contestadas. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie y entonaremos el himno número 40. Si gustan ponerlo con música. Que Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Te guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Misericordia tenga de ti. Shalom, shalom, y resplandezca su bondad. Shalom, shalom, Él alce su rostro sobre ti.
Shalom, shalom, que ponga en ti su paz y amor. Shalom, shalom. Inclinemos el rostro, hermanos, para orar. Te alabamos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Y al abrir, Señor, las páginas de tu libro santo y estudiar, Señor, los escritos de Moisés, podemos darnos cuenta, Señor, en el peregrinaje del pueblo de Israel, cómo tú manifestabas, Señor, su amor en todo momento, cómo fuiste, Señor, un Dios misericordioso que perdonaste su pecado una y otra vez. Señor, permite que esta enseñanza pueda ser útil para nosotros y que nosotros no caigamos, Señor, en ese tipo de rebeldía y ni en ninguna otra, Señor, que podamos siempre confiar en ti en todo momento y que podamos, Señor, ensalzar tu nombre para que las personas, Señor, que no te conocen puedan llegar al conocimiento de la verdad presente. Te lo pedimos todo esto en los méritos completos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor y Señor. En su nombre, amén.